Buenas tardes a, buenas tardes a todas y todos. Sean bienvenidos a la mesa de discusión Configuración del Sistema de Partidos, coordinado por el doctor Godofredo Vidal de la Rosa y una servidora, Laura Valencia Escamilla, a fin de abrir un espacio de discusión y diálogo en torno al contexto en el que se desenvuelve el sistema de partidos en la actualidad, su reconfiguración, el papel del nuevo actor político dominante, el embate que enfrenta a la oposición, el cambio en las reglas del juego, las tendencias del voto electoral y las expectativas sobre las próximas elecciones en el país. Para el doctorado en Ciencias Sociales, es un placer darle la bienvenida a la comunidad universitaria de las instituciones participantes en esta mesa de diálogo. El Colegio de Jalisco, a la Universidad de Ciénaga del Estado de Michoacán de Ocampo y, por supuesto, a la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Les agradecemos mucho formar parte de este diálogo. Por supuesto, estamos muy agradecidos con los destacados miembros de estas instituciones que nos acompañan el día de hoy para compartir sus valiosas aportaciones a esta mesa de discusión. A los doctores Javier Rosiles, Juan Pablo Navarrete, Alberto Arellano, Juan Reyes del Campillo y por supuesto al doctor Godofredo Vidal de la Rosa, quien hizo posible la reunión de todos este pensamiento. Muchas gracias y bienvenidos a todos. A continuación, daremos una breve semblanza de los perfiles académicos de nuestros invitados. El doctor Javier Rosiles Salas es maestro y doctor de estudios sociales con la especialidad en procesos políticos por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesor e investigador de tiempo completo en la Universidad de la Ciénaga del Estado de Michoacán de Ocampo y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, profesor de instituciones como la UNAM y la Universidad Pedagógica Nacional. Es miembro del Observatorio Político Electoral de la Universidad de Guadalajara y del Laboratorio de Estudios Metropolitanos con sede en el Colegio de Jalisco. Entre sus más recientes publicaciones se encuentran El Poder de la Mayoría, la Cámara de Diputados en la primera alternancia de izquierda y los diques al tsunami Morena, la elección de 2018 en perspectiva local. El doctor Juan Pablo Navarrete Vela es doctor en estudios sociales con especialidad en procesos políticos por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Es profesor investigador titular B de tiempo completo en la Universidad de la Ciénaga del Estado de Michoacán. Realizó su estancia de investigación en el doctorado en Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad de Costa Rica. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y su más reciente libro es 30 años del Partido de la Revolución Democrática, Desarrollo y Balance Electoral. El doctor Alberto Arellano Ríos es profesor, investigador del Colegio de Jalisco, doctor en Ciencias Sociales por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2. Sus líneas de investigación versan sobre los gobiernos locales, políticas públicas y el análisis político. Es miembro de diversas redes académicas nacionales e internacionales de gobierno, políticas públicas y ciencia política. El doctor Juan Reyes del Campillo es profesor investigador del Departamento de Política y Cultura en la UAM Xochimilco. Sus líneas de investigación abordan los procesos político-electorales, así como la cultura política y representación. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores y fue consejero electoral en el Instituto Electoral del Distrito Federal entre 2001 y 2005. Autor de cerca de 100 artículos en revistas especializadas y capítulos de libro. Es también autor y coordinador de diversos libros y el más reciente, Cambios en el Sistema de Partidos, Dimensiones y Dinámicas de la Competencia Electoral en México. Finalmente, el doctor Godofredo Vidal de la Rosa, doctor en Ciencia Política y Social por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor investigador titular en el Departamento de Relaciones Sociales. Sus libros más recientes son Política Latinoamericana Contemporánea, La Izquierda Mexicana y el Régimen Político, y dirige el proyecto El Retorno del Estado y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. Entonces, les agradecemos a todos su participación. De acuerdo con el programa de la mecánica de participación, será de 15 minutos para cada uno de los ponentes. Cuando se llegue un poquito antes del tiempo, les enviaré un mensaje por Zoom
para mencionarles que el tiempo está por concluir. Al final tendremos la sesión de preguntas y respuestas, por lo que se invita a los participantes en el Facebook Live a enviar sus cuestionamientos y sus preguntas. Pues demos paso a la primera intervención a cargo del doctor Javier Rosiles con la ponencia El Tsunami Morena. Adelante, doctor. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Ahí se ve y se escucha bien? Sí. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Primero, pues desde luego hay que agradecer a la doctora Laura, al doctor Godofredo, pues la invitación a estar en este espacio. Hay que decir que no es cualquier espacio, ¿no? La UAM Xochimilco, ¿no? Aunque entendemos que las UAMs están cerradas en estos momentos, pero bueno, no se deja de estar finalmente trabajando. Entonces, pues me da mucho gusto estar en este espacio. Además de compartir, pues, con apreciados, admirados y muy estimados colegas, ¿no? Bueno, pues entonces, como siempre, pues Godofredo pues, nos invitó a un libro, ¿no? Y como siempre, pues es un reto, es un desafío el que él nos pone, ¿no? A cuidar mucho, pues la calidad de lo que presentamos y además no quedarnos en la mera coyuntura, ¿no? Entonces, un poco lo que yo presenté ahí en este libro es, bueno, algunas cuestiones que surgen, ¿no? Algunos cuestionamientos que me parece que es importante reflexionar sobre ellos e ir más allá de la coyuntura, como decía, ¿no? Lo primero es, bueno, la 4T, ¿qué significa, no? O sea, realmente en el discurso político, pues se habla de una cuarta transformación, pero realmente, ¿qué tanto se está transformando, no? El régimen mexicano. Otra cuestión que surge es los partidos están en crisis, ¿no? Yo desde que empecé a estudiar ciencia política, ya tiene algunos años de eso, hay que decirlo, pues siempre se hablaba que los partidos estaban en crisis, ¿no? Y otra cosa que he escuchado por ahí, pues es que Morena es el nuevo partido hegemónico, ¿no? Entonces, ese tipo de aseveraciones, no solo a veces por periodistas, sino incluso por colegas, por analistas políticos, no politólogos desde luego, pero sí por analistas, pues me ha hecho un poco tratar de entender lo que es Morena, ¿no? Más allá de la simple coyuntura, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que planteo es esta cuestión del tsunami de Morena, pero de una manera más compleja, pues Morena como un partido emergente con un régimen que persiste. Entonces, es una cosa que intentaré explicarme, ¿no? Yo creo que Morena, con Morena lo que tenemos es un régimen que se encuentra en ajuste. Ojo, o sea, de repente es complicado decir, bueno, llega Morena al poder y ¿qué pasa? ¿Hay cambios o no hay cambios, no? ¿Hay transformación o no hay transformación? Me parece que es una pregunta sobre la que tenemos que ir trabajando quienes nos dedicamos pues a estudiar este tipo de fenómenos, ¿no? Yo lo que creo es que evidentemente la llegada de Morena ha implicado una serie de cambios, ¿no? ¿De qué tipo? Eso es lo que hay que analizar. Entonces, yo lo que diré, porque es poco 15 minutos, digamos, para explicar todo esto, lo pueden encontrar desde luego en el libro, pero yo lo que digo es que lo que tenemos es el mismo régimen que teníamos antes, ¿no? Aunque con algunos cambios. Ojo con esta parte. ¿Qué quiere decir? Intentaré explicarlo con esto de Liebhardt, ¿no? Hay dos modelos, el mayoritario y el consensual, y yo creo que en el caso de México lo que persiste es un modelo mayoritario, ¿no? Donde se concentra el poder, donde un presidente con un amplio respaldo social sigue buscando tener esta concentración y de hecho ha querido maximizar esta concentración, ¿no? A partir de esta pelea, de este conflicto con los OCA, ¿no? En fin, entonces, lo que yo creo es que tenemos un régimen que básicamente es el mismo que teníamos hace algunas décadas, ¿no? El asunto es que ha habido algunos cambios, pero ojo, este modelo mayoritario sigue tal cual, ¿no? O sea, hay cambios, pero no de tal profundidad que nos permitan hablar de un nuevo régimen. Entonces, eso me parece que es importante para lo que yo voy a plantear ahora. Y ya les decía, he escuchado mucho esto de que Morena es el nuevo partido hegemónico, ¿no? Entonces, esto pues quienes nos dedicamos a la ciencia política pues no puede ser, porque si uno revisa la definición clásica de Sartori, no es que Morena no quiera ser un partido hegemónico, ¿no? Y a lo mejor a López Obrador le encantaría, pero no se puede, simplemente porque las condiciones del sistema político, del sistema de partidos, pues ya no dan, ¿no? O sea, el partido hegemónico requiere que no haya competencia, ¿no? Y entonces, a querer o no, pues sí tenemos competencia, tenemos incertidumbre. Ahorita mismo, ¿no?
Quizá algunos pensamos que el Estado de México lo va a ganar Morena, que Coahuila lo va a ganar el PRI, pero ciertamente hay incertidumbre. O sea, no podemos establecer con claridad, como se hacía antes, ¿no? ¿Quién va a ganar? Entonces, me parece que hablar de partido hegemónico es un error que hay que ir revisando, ¿no? Y otra cosa que también me gustaría exponer aquí es, por ejemplo, Calderón hace ahorita un llamado, ¿no? A que los partidos PAN, PRI, PRD se llenen de afiliados, ¿no? Que la gente corra a afiliarse y entonces a partir de eso crear las estructuras que puedan combatir a Morena en el 24, ¿no? Ojo con eso, a mí me parece que hay una falta de entendimiento ya de los partidos políticos. O sea, yo no creo que estén en crisis, lo que está pasando es que hay un cambio que necesitamos revisar, o sea, fíjense ustedes en esa tabla que son los afiliados que el INE le reconoce a cada partido, ¿no? O sea, el partido Morena, que tuvo 30 millones de votos, bueno, 24 millones por sí solito en el 2018, ¿no? Pues es un partido que no tiene militantes, o sea, es un partido que apenas no llega ni al medio millón de militantes, ¿no? Y sin embargo, partidos como el PRI o el PRD, que claramente están en un declive, o por lo menos que están perdiendo mucho respaldo social, pues vean ustedes, el PRI dice que tiene 2 millones, ¿no? El PRD que tiene 1.242.000, o sea, algo no estamos ahí revisando, ¿no? Y algo no estamos entendiendo. Y entonces lo que yo creo es que los partidos han ido evidentemente cambiando y una cosa que yo he señalado es que las categorías con las que contamos actualmente, pues son categorías que evidentemente no responden a las realidades actuales, ¿no? Y entonces, bueno, yo lo que he tomado es a Morena como el referente empírico que me permite hacer una propuesta, ¿no? Y entonces, lo que les platicaré a continuación es una propuesta teórica que ha surgido pues a partir de algunos años, pero que esta invitación de Godofredo pues me ha hecho como apresurarla un poco, digamos, como irla aterrizando, ¿no? Y cosa que agradezco, por cierto, bastante, ¿no? Entonces, lo que yo creo es, bueno, a ver, hay que partir de una situación. Yo creo que ya no hay que ver los territorios como multinivel, ¿no? Sino que hay que verlos como multiterritoriales, ¿no? Y esa es una diferencia que es sustancial, o sea, no se trata de ver el municipio, el estado, la federación, sino se trata de ver los territorios como territorios en sí mismos que se yuxtaponen con otros, que se juntan con otros, pero puede haber diferentes territorios con diferentes actores, con diferente peso político, con diferentes, ojo, preferencias políticas. O sea, a veces decimos que los partidos políticos no son homogéneos, ¿no? Decimos que no son monolíticos, pero cuando los estudiamos, acabamos mostrándolos de esa manera. Entonces, me parece que ahí es una buena oportunidad y a mí me parece que Morena nos da justamente esa posibilidad de ver de una manera distinta a los partidos. Entonces, bueno, yo lo que propongo es esto, ¿no? Es una cosa que ha ido avanzando y pues aquí entre colegas lo pongo a su consideración. Yo creo que hay que considerar tres niveles para esta propuesta que les planteo, ¿no? Primero, en un nivel macro, o si quieren un círculo más amplio, una cosa que hay que considerar es este entorno de cartelización de los partidos políticos. Este entorno de cartelización de los partidos políticos permite esto que voy a llamar yo como los partidos de ensamble multiterritorial, ¿no? Es decir, los partidos como un cartel, ¿no? En el que ya no hay realmente diferencias entre uno y otro. Entonces, este contexto es el que permite en un nivel medio lo que yo he llamado las élites postergadas y las estructuras de ensamble, ¿no? Esto es una propuesta que yo pongo en la mesa en el entendido de que, a ver, tenemos partidos sin militantes que tienen que llenarse con estructuras de ensamble, ¿vale? Y estas estructuras de ensamble, ¿en qué consisten? Es una cosa diametralmente distinta a lo que conocemos de los partidos. Son estructuras que responden a liderazgos, a grupos políticos y no necesariamente al partido. Y responden al partido de manera temporal, ¿no? Esa es lo que yo estoy proponiendo. O sea, no podemos pensar en categorías, por ejemplo, con los partidos de masas, por ejemplo, en el que el militante se registraba y toda la vida se pasaba ahí defendiendo a ese partido, ¿no? Y tampoco podemos pensar en grupos políticos que permanecen por mucho tiempo en un partido político. Yo lo que creo, por lo que he estado observando, es que esto está cambiando y lo que tenemos son esto que yo le llamo estructuras de ensamble, ¿no? O sea, son este capital político que varios liderazgos, varios grupos van conformando, van integrando,
y ponen al servicio de los partidos políticos. Y entonces, ante este contexto de cartelización, pues no es tan complicado que esa estructura hoy apoya al PRI, mañana Morena y después podrá apoyar al PRD, ¿no? Ese cambio es un poco lo que yo he estado ahí investigando, ¿no? Ahora, eso también explica por qué gana Morena, ¿no? Lo que yo veo en Morena es un proceso en el que varias estructuras de ensamble pues se fueron articulando con Morena y entonces por eso algunos dicen que el PRI, que Morena es el nuevo PRI o que el PRD fue absorbido por Morena, etcétera. No, hay que hacer esta distinción. No es que un partido absorba a otro, lo que estamos viendo es la incorporación de estructuras de ensamble, ¿no? Bueno, es un poco esa es la propuesta. Y otro elemento que yo quisiera poner es las élites postergadas, o sea, no se trata de repente de personajes que un día quisieron aliarse a Morena y lo hicieron fuerte. Se trata de grupos políticos que ya tenían cierta experiencia, que ya tenían cierto capital político y que lo que hicieron fue que en un momento determinado no lograron pues el puesto que anhelaban, fueron desplazados del partido en ese momento dominante, ¿no? Y quedaron ahí, pero no se disgregaron, sino que siguieron haciendo política. Entonces, ya cuando llega Morena, ven esa oportunidad de integrarse a un partido que se convierte en una marca ganadora y pues ahí están estos grupos, ¿no? Eso explica varias cosas. Explicaría por qué crecimiento de Morena, que muchos lo vieron como un tsunami, ¿no? Y también explicaría o nos permitiría prever cuándo desaparecerá Morena, ¿no? Cuando haya este proceso contrario, ¿no? No de ablación, es decir, no de arrastre, sino de disgregación, que es el proceso contrario, por ejemplo, el que vive en este momento el PRD y en alguna medida también el PRI, ¿no? Bueno, y otra cosa en lo micro, una cosa que me parece que a veces se nos ha pasado es el partidario eventual. Yo pienso que las categorías que usaba Duverger hay que actualizarlas. Y aquí yo pongo el caso de Ricardo Mejía, ¿no? Este personaje que ya estuvo en varios partidos, que estuvo en Convergencia, que estuvo en Morena. Ojo, él nunca se afilió a esos partidos. Es una cosa muy interesante. Es un personaje que fue cambiando de partido sin afiliarse, llegó a ser subsecretario de Estado, ¿no? Lo cual no es cualquier cosa, además de un tema de seguridad, ¿no? Entonces, en fin, yo creo que hay que pensar de una manera diferente a los partidos y eso es un poco la propuesta teórica que pues desde luego habrá que seguir trabajando y mostrando, ¿no? Pero bueno, ese es el planteamiento que surge a partir de lo que planteo en el capítulo, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo veo es que Morena está en un proceso de ablación multiterritorial, es decir, de arrastre, es decir, se está nutriendo de estos grupos, de esto que he intentado explicar, que se llaman estructuras de ensamble, ¿no? De estas estructuras, como las he comentado. Y entonces, la parte distinta es, por ejemplo, el PRD particularmente, que él vive un proceso diferente, ¿no? Un proceso de disgregación, o sea, va en sentido contrario. Esas estructuras que en algún momento lo respaldaban, ¿no? Pues ahora buscan cabida en otros espacios, pues justamente porque el PRD pues deja de ser una marca ganadora, ¿no? Electoralmente hablando. Entonces, lo interesante es que, bueno, si Morena deja de ser una marca ganadora, ¿no? O los conflictos llegan a ser tan fuertes porque las candidaturas ya no son tan amplias, ya no son tan numerosas, me parece que ahí estaríamos viviendo el proceso también de disgregación de Morena, ¿no? O sea, un poco por ahí podríamos prever cuándo Morena podría desaparecer y eso explicaría pues su crecimiento y también un poco pues su descenso en tema electoral, ¿no? Pero bueno, en fin, yo cerraría en los 3 minutos que me quedan para ser preciso con el tiempo, ¿no? La propuesta es esta, ¿no? Estoy proponiendo un tipo de partido que se llamaría de ensamble multiterritorial a partir de estos 3 niveles o estos 3 círculos, digamos, ¿no? Un contexto general de cartelización que me parece que es necesario para que se pueda dar estas estructuras de ensamble que un poco he estado tratando de explicar, ¿no? Y entonces a partir de ese contexto entran esas estructuras de ensamble que tienen que ver con las élites postergadas, es decir, no son élites que de pronto nacieron, ¿no? Por la emergencia de Morena, sino que ya existían y estaban ahí, ¿no? Y también esta idea del partidario temporal, es decir, ya no ver, es más, yo pienso que en algún momento podríamos empezar a hablar de lo que decía Ostrogorsky, ¿no? No sé si se acuerdan que decía que había partidos temporales. Yo pienso que no va a haber partidos, digamos, temporales, pero sí estos grupos de manera temporal se alían con los partidos. O sea, cada proceso electoral significaría una nueva negociación, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece a mí que Ostrogorsky tiene razón. Yo los invito a que observen lo que está pasando en Morena en estos momentos, ¿no? Las llamadas corcholatas están haciendo su estructura territorial
y es muy notorio cómo esas estructuras territoriales, no todos son afiliados ni se van a afiliar a Morena, no se van a afiliar al partido. Cada uno de los liderazgos a nivel estatal, a nivel municipal, lo que está haciendo es fortalecer sus estructuras que están al mando de determinados liderazgos, ¿no? Y esos liderazgos son los que negocian su inclusión. Pero cuando estas negociaciones, este contexto cambie, ellos podrán o mantenerse o simplemente cambiar sus apoyos, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco la idea que estoy trabajando y que, insisto, surge a partir de esta invitación que nos hace Godofredo al libro. Ahí ustedes pueden ver un poco las características que propongo para este tipo de partido. Una cosa que es de llamar la atención, pues bueno, es que sí está cambiando varias cosas, ¿no? Por ejemplo, el bajo número de militantes, ¿no? O sea, eso es una realidad, la gente no se está afiliando a los partidos, ¿no? Eso me parece que ya es un hecho que hay que considerar. Otra cosa también es, ojo con lo que está pasando con los acuerdos informales, ¿no? No solamente hay que ver lo que acuerda, por ejemplo, Mario Delgado a nivel nacional, sino que hay que ver lo que está pasando en cada uno de los territorios. Por eso este llamado, digamos, a esta cuestión multiterritorial. Ahora, el problema es que esto pues dificulta mucho el análisis, porque uno tiene que considerar cómo están relacionándose diferentes actores en los municipios, en los estados y los municipios en relación con algunos estados, y esto multiplica mucho los actores que hay que revisar, ¿no? Pero bueno, pues así es la realidad que estamos teniendo y me parece que vale la pena pues irla observando, ¿no? Si es que queremos pasar de la simple coyuntura, ¿no? De revisar partidos políticos, en particular a Morena, o hacer un análisis pues de mayor profundidad, ¿no? Así que bueno, pues yo con esto lo dejaré así. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Javier Rosiles. Muy interesante. Nos deja en la mesa las preguntas sobre este cambio de las unidades analíticas, que me parece sumamente interesante. Muchas gracias. Pues ahora damos paso a la siguiente presentación. El siguiente ponente es el doctor Juan Pablo Navarrete, también de la Universidad de la Ciénega de Michoacán, con la ponencia Morena en las elecciones 2021. Adelante, doctor. Muchas gracias. ¿Sí se ve? Sí. Muy bien. Bueno, muchas gracias a la Universidad Autónoma Metropolitana por la oportunidad primero de participar en el libro que se publicó recientemente y también por participar en este coloquio. A todos los colegas, es un gusto estar con ustedes compartiendo. Yo les quiero proponer también, al igual que Javier, hemos estado trabajando, hemos estado haciendo un trabajo de investigación sobre cómo entender a Morena más allá de un partido ganador. Es decir, es claro, o sea, creo que todos los que estamos aquí presentes ya no ponemos en tela de duda que Morena es un partido ganador, ¿no? En el lapso del 2015 al 2022 ha ganado 22 procesos de gobernadores. Uno formalmente no se considera como parte de Morena, sino del PES, y el otro lo ganó 2 veces en Baja California, ¿no? Entonces, formalmente tiene 20 gobernadores. Entonces, pero si solo nos quedamos con el ámbito del análisis meramente electoral, creo que podríamos quedarnos atrás, ¿no? Entonces, es por eso que yo he estado desarrollando una categoría, una conceptualización de cómo poder entender a Morena como un partido que va más allá de las elecciones, aunque el componente electoral es un componente importante, ¿no? Es por eso que lo que yo estoy trabajando en una investigación que espero culmine en un libro el próximo año, versa sobre esta idea, ¿no? Morena como un partido activista. Lo primero que quisiera yo mencionar es que la literatura de los clásicos siempre nos puede refrescar y siempre nos puede dar una idea de cómo entender los procesos políticos, ¿no? Entonces, releyendo ya a Samuel Huntington en La Tercera Ola, me parece muy interesante esto que él mencionaba acerca de las olas y contraolas. Desde luego, y con sus dimensiones guardadas, desde luego él está hablando del paso de los regímenes democráticos a las dictaduras y viceversa, pero esa parte de entender una ola como un movimiento y la contraola como un proceso de resistencia es lo que por lo menos nos hace pensar que en este momento lo que estamos viendo con victorias continuas y constantes de Morena lo podríamos entender como olas electorales del partido gobernante. Y esto al releer a Panebianco
porque, por ejemplo, en los primeros años del 2014 al 2018, cuando Morena no había ganado ningún gobernador, lo que podíamos ver es que la literatura que estábamos consultando y revisando era de cómo entender a Morena como un partido opositor. Pero una vez que llega al poder, gana el Ejecutivo y comienza a ganar gradualmente gobiernos estatales, pues el propio Panebianco nos da la guía, ¿no? El siguiente capítulo de partido opositor en su libro Modelos de Partido es el del partido gobernante. Entonces, Morena actúa como eso, ¿no? Yo les invitaría a darle una nueva lectura al capítulo de Panebianco como partido gobernante, porque ahí dice qué es lo que hace, cómo utiliza, cómo se aferra el partido en el poder para no perder precisamente ese poder. Y entonces, regresando a lo de Huntington, entonces tenemos contraolas que yo he denominado opositoras, ¿no? Es decir, la capacidad de resistencia de los partidos opositores, aunque ahora hemos visto más olas electorales gobernantes que contraolas opositoras. Bueno, eso me lleva a la siguiente propuesta conceptual. También es, mucho se dice, mucho se escribe, no solamente en los medios periodísticos, incluso también en el medio académico, que estamos en medio de un régimen con rasgos autoritarios, con deslizamientos autoritarios, y de ahí que sea bastante interesante el concepto de resiliencia democrática. Ok, pero entonces, ¿cómo utilizar ese marco teórico sobre la resiliencia democrática para analizar a un partido como Morena en este momento? Entonces, de ahí me di a la tarea en las últimas semanas a hacer alguna clasificación de la capacidad de resistencia que se puede enfrentar en medio de un régimen con características democráticas y con unos elementos de gobierno que parecieran ser autoritarios. Eso es toda una discusión que no tenemos el tiempo para desarrollarla aquí. Lo que sí es que lo que yo propongo es que podamos tener tres diferentes capacidades de resistencia o resiliencia democrática de acuerdo a la capacidad que tiene la oposición frente al partido en el poder. En ese sentido, hay una alta resiliencia democrática y esto no va a terminar porque el partido en el gobierno hace lo que quiera ni porque la oposición se desmorona, sino porque la alta capacidad de resistencia es que la oposición tiene la capacidad de bloquear iniciativas constitucionales, es decir, sí puede, o sea, sí puede tener la fuerza la oposición y entonces ahí hay una alta capacidad de resistencia a este partido que parece invencible. Ahora, yo lo uno no solamente en términos de la capacidad legislativa, sino también en la capacidad de ganar elecciones. Para tener una alta capacidad de resistencia, yo propongo que la oposición tenga la capacidad de ganar por lo menos el 66% o 2 de 3 de las elecciones en disputa, lo cual, por ejemplo, no hemos visto en los últimos años, ¿no? La oposición en 2021 ganó solo 4 de 11 y en 2022 en las elecciones pasadas solamente pudo ganar 2 de 6. En ese sentido, aquí lo que podemos ver es que podemos jugar con esas diferentes, de estos diferentes momentos y escenarios y no decir solamente que porque la oposición gana o pierda, pueda el régimen político estar por desmoronarse, ¿no? Entonces, la capacidad media y la capacidad baja tiene que ver con esta capacidad de bloquear reformas, por ejemplo, reformas legales, pero también ganar un poco de más elecciones, o en el caso de la última, en donde hay una baja resistencia de resiliencia democrática, es que la oposición solamente puede ganar el 33%, 1 de 3 de las elecciones en disputa, que sería más o menos los rasgos que hemos visto en las últimas elecciones, tanto en el 2021 como en el 2022. Bueno, es algo que estoy desarrollando, es algo que voy a estar discutiendo, revisando todavía, y ojalá pudiéramos encontrar algunos comentarios, sugerencias, críticas sobre esta clasificación. Bueno, la otra, regresando a lo de Morena como un partido activista, lo que yo encuentro es que hay diferentes dimensiones. Desde luego, ¿cuál es la dimensión en torno a la cual gira Morena como partido? Pues desde luego tiene que ver con el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, es claro, pero aquí encontramos por lo menos dos momentos diferentes. Una
Es decir, el liderazgo carismático de López Obrador domina, impone desde su faceta y desde su dimensión como presidente de la República. Impone agenda, impone qué hacer, impone sus proyectos de infraestructura. Pero es curioso porque cuando se trata de la dimensión electoral, aquí es cuando vemos un liderazgo carismático más pragmático, ¿no? Más abierto, capaz de recibir a cualquier personaje o capaz de mantener a cualquier personaje como Bartlett en la CFE, cuando todos sabemos su origen priista, etcétera, ¿no? Entonces, un partido activista gira alrededor del líder carismático. La otra es que al revisar diferentes literaturas, yo encuentro que un partido activista busca sobre todo objetivos electorales, es decir, es un partido que se volca por ganar elecciones. Empíricamente lo podemos sostener, es decir, Morena ha sido un partido altamente rentable en esta segunda etapa, más no en la primera. En la primera de 2015 al 2017, después de 24 procesos electorales, Morena no ganó ninguno, no ganó ningún gobernador. No es hasta que le da un giro a esta parte de formar coaliciones, incluso con aliados que no eran necesariamente de izquierda, que vemos que la apuesta electoral empieza a dar resultado. Entonces, es la segunda dimensión. La primera es la de liderazgo, la segunda es que sobre todo busca ganar elecciones. La tercera, y esto es bien interesante porque la tercera dimensión que yo construyo en torno al partido activista es que es un partido que está en campaña permanente. Solo basta ver lo que hizo hace un par de días Marcelo Ebrard en la toma de campaña de Delfina, ¿no? Es decir, diciendo con la gorra de Morena vamos a ganar y todo comienza con el Estado de México. La campaña permanente es que el partido gobernante, el partido oficial, utiliza toda la maquinaria gubernamental para captar votos. O sea, no solamente es la estructura municipal, estatal, es toda la estructura, toda la maquinaria federal, incluso el clientelismo en tiempos no y sí electorales. Entonces, este es un partido que utiliza, por ejemplo, las mañaneras. López Obrador, las mañaneras han sido una plataforma impresionante para comunicar su agenda. Ojo, no porque no entienda que ya ganó el poder, como alguna vez lo dijo Porfirio Muñoz Ledo en el Congreso. Hey, necesitamos dejar de hacer campaña porque ya ganamos. No, es precisamente por eso, porque el partido activista constantemente, todos los días, no va a desaprovechar la oportunidad de utilizar los logros del gobierno, los logros gubernamentales, los logros de los programas sociales para captar votos. Y aunque eso sea utilizado como clientelismo. Las otras dos dimensiones de este partido activista tienen que ver, desde luego, ya lo expliqué en mi participación anterior sobre la imposición de la agenda y imponer un discurso, imponer recursos retóricos, símbolos, y también el combate a la corrupción ha sido una marca distintiva de este partido activista desde el poder, ¿no? Eso no significa, los que estamos aquí lo sabemos, que el combate a la corrupción necesariamente esté ocurriendo. Tenemos el escándalo del director de Segalmex, ¿no? Por una cantidad importante de millones, pero a fin de ser una parte del propio discurso y de la propia campaña, es parte de lo que el partido activista no dejará de mencionar, que se está en constante combate contra la corrupción. Y ya para ir cerrando, hay una tendencia, ¿no? No una tendencia solamente de Morena como partido opositor, sino es una tendencia que por lo menos desde el 2018 al 2023 la hemos estado viendo que ha imperado, no solamente en Morena, sino en los partidos de oposición, en tanto las coaliciones, ¿no? Es decir, en 2018 vimos la primer coalición entre el PAN y el PRD para la presidencia. En términos de ayuntamientos, en términos de gubernaturas, en décadas pasadas ya habíamos visto que se habían realizado coaliciones entre estos dos partidos, ¿no? Ahora parece que se va a repetir. La gran duda será si el PRI realmente se va a la coalición PRI-PAN-PRD, considerando que políticamente el candidato lo tendría que elegir el PAN, ¿no? En términos de la presidencia de la República, pero lo que persiste es participar en coaliciones, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos, entonces, son diferentes dimensiones del partido activista, lo que nos ayudan a explicar a Morena el liderazgo, la apuesta electoral, estar permanentemente en campaña, imponer agenda, utilizar el discurso de combate a la corrupción,
Las coaliciones son en su mayoría el recurso para participar y disputar los espacios a nivel municipal y estatal. Y finalmente, Morena es un partido que no es ambiguo respecto de su agenda social. Lo que yo estuve revisando en las últimas referencias bibliográficas del 2023 y del 2022 es que los partidos políticos tienden a tener éxito cuando no son ambiguos en su centro de gravedad respecto de la política social. Y es claro, o sea, es claro que es un partido de centro izquierda, no en todos los elementos distintivos parece un partido de izquierda, pero por lo menos en los más importantes, en los que tienen que ver con los sectores marginados, con los sectores más vulnerables, con aquellos que le pueden dar votos, por lo menos 10 millones de votos con los adultos mayores, potenciales votos. Entonces ahí no hay ambigüedad respecto del actual. Entonces, Morena, si bien en algunos aspectos macroeconómicos como la cuestión del presupuesto, la austeridad, pudiera ser más neoliberal que de izquierda, por lo menos en los aspectos de la política social, en la política social ahí sí actúa como un partido de centro izquierda que evita la ambigüedad. Y las últimas referencias que también estuve revisando sobre el éxito de los partidos políticos en referencias recientes es que es un partido que capacita a sus activistas. Es decir, y en el caso de Morena me parece que es claro porque los servidores de la nación facilitan ese trabajo, ¿no? Pero no solamente es un trabajo que se haga desorganizadamente, más bien no solamente son los facilitadores del trámite, ¿no? Del trámite para que el adulto mayor, para que el joven que estudia o aquel que accede a construyendo o escribiendo el futuro puedan hacer el trámite más fácil. No, en realidad son promotores de los programas del bienestar, son una parte esencial de este clientelismo gubernamental. Y esa parte, yo lo que revisé en los 30 segundos que quedan, tiene que ver con esta parte. Un partido es exitoso cuando capacita a aquellos activistas que están promoviendo el voto. Entonces, una promoción del voto de manera institucionalizada, ¿no? Entonces, eso es lo que yo les propongo en esta presentación, entender a Morena más allá de un partido que gane elecciones. Propongo esa parte de medir la capacidad de resistencia que tiene el propio partido gobernante y los partidos opositores y las características de las dimensiones de este partido activista. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Juan Pablo Navarrete. Interesante la propuesta, sobre todo en términos de que estamos pasando a una evolución de partidos institucionalizados, partidos programáticos a movimientos partidos o estos partidos activistas, como se comenta. Muchas gracias. Bueno, pues ahora pasemos a la siguiente intervención de parte del doctor Alberto Arellano del Colegio de Jalisco con la ponencia La reconfiguración del sistema de partidos contemporáneos. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, doctora Laura Valencia. Antes que nada, quiero agradecer la invitación del doctor Godofredo Vidal, de la Rosa, y a comentarles este trabajo y un saludo también a la comunidad del doctorado en Ciencias Sociales y a todos los que nos escuchan del otro lado del monitor y nos ven. Y desde luego estar con este panel muy de tan colegas y destacados amigos politólogos que admiro y respeto mucho. Y lo que yo les vengo a platicar, a plantear, a trazar, básicamente responde pues a lo que hace un par de años el doctor Vidal de la Rosa nos invitó en esta obra muy amplia, es una obra colectiva, creo que pionera, de las primeras que se trataron de cuestionar algo que realmente pues este gobierno en particular nos puso a trabajar y nos traía salto de mata, como se dice coloquialmente, de realmente de saber si había o no había o se proponía esto, lo que Javier decía, si es un elemento discursivo o no, pero el trabajo académico era ver si existía o cómo se daba, en qué grados o en qué matices aquel cambio de régimen político como tanto se anunció, ¿no? Entonces, en lo particular a mí la invitación que agradezco mucho, sobre todo porque después de que en su momento cumple una fase, un momento, se plasman las ideas, el texto sale publicado,
y van surgiendo nuevas inquietudes que más que nada generan el debate, ¿no? El debate de índole conceptual y sobre todo porque nos sigue obligando a repensar cómo abordar y tratar de comprender o explicar y a la vez interpretar precisamente qué está sucediendo con el sistema de partidos en México, ¿no? Y de alguna forma, en muchos elementos, escuchándolos tanto a Javier como a Juan Pablo, dan para seguir pensando y sobre todo porque de alguna forma abordamos el mismo fenómeno, por decirlo de manera coloquial, pero con diferentes escalas o inquietudes o perspectivas. Y básicamente lo que yo que intenté tratar de comprender, recurriendo un poco a la literatura clásica del estudio de los partidos políticos, es realmente si en el año de 2021 ya los primeros resultados o las tendencias, era qué tipo de sistema de partidos se estaba perfilando en México, ¿no? Y entonces lo que yo traté de, y si tienen oportunidad de revisarlo, es sobre todo desde el punto de vista metodológico, sobre todo para tratar de evitar, bueno, distorsiones y decir por qué esa apuesta y por qué esa explicación. Gran parte de la evidencia con la cual se trabaja es el análisis de los porcentajes en la elección de diputados por el principio de mayor relativa, que obviamente atendiendo la definición inicial de que un sistema electoral es convertir los votos en escaños, era lo que nos iba a dar primeramente la imagen de esa reconfiguración como una especie de analogía, de metáfora del sistema político, de esa distribución socioespacial de los partidos que conforman esa mirada sistémica, esa mirada general. El valor de las dos presentaciones anteriores es que nos permiten ver el mismo sistema de partidos a partir de un actor central que es Morena. Sin embargo, aquí es, digamos, el tratamiento, y aquí lo voy a ir acotando, es de manera más bien procesual y desde el punto de vista sistémico para identificar grandes fases, ¿no? Que pudiéramos decir, es una mirada nacional, porque como bien lo señalaba Javier, cuando uno ya se mete a nivel territorial o ver los casos, hay dinámicas que se yuxtaponen, se traslapan, incluso se oponen a las lógicas nacionales y pues tener en cuenta pues que todo es una cuestión de escala y tiempo, ¿no? En ese sentido, es muy importante ir poco a poco, bueno, ya planteándoles qué es lo que pudiéramos encontrar en la historia del sistema de partidos en México desde el siglo XX a lo que llevamos del siglo XXI, es esta gran fase al principio de la construcción desde 1929 hasta 1968, que es con la que se expresa con mayor claridad este sistema de partido hegemónico centralizado y en un régimen completamente autoritario, ¿no? Entonces viene esta etapa de ajustes lenta, tortuosa, social, política, electoralmente, como ustedes saben, pero la evidencia empírica como este elemento un tanto cuantitativo de que desde nuestro llamado proceso de transición política a la democracia, el sistema de partido hegemónico se viene resquebrajando, por decirlo en otros términos, a partir de la década de 1980 llegamos a 1997 como esta primera fase que en la historia contemporánea política podemos identificar con claridad, ¿no? Son estas grandes luchas que acontecen en la década de los 80, las transformaciones político-institucionales, para encontrarle pues una lógica a la travesía, a veces a lo que hay que tener en cuenta el peso de la historia y de las condiciones estructurales, históricas, que nos permitan ver la capacidad de agencia de los actores, si es posible o no, o si las estructuras políticas realmente se están transformando, en qué grado, en qué sentido o hacia dónde. Después de esta primera fase que incluso si los más jóvenes hurgaran, dirían que buena parte incluso de la literatura politológica discutía si terminaba o cuando terminaba, empezaba la transición hacia la democracia. 1997 es una fecha icónica, como ustedes saben, por la pérdida
mayoría de la mayoría de la Cámara de Diputados por parte del PRI, y entonces, y se espera pues en el año 2000, pues como esta cerecita del pastel, el arribo de Vicente Fox a la presidencia de la República, ¿no? Pero por cuestiones heurísticas, desde 1997 hasta el año 2018, como un corte temporal, aunque Juan Pablo bien lo ha rastreado con un ojo más clínico, pues que obviamente no es fortuito que ahorita nos gobierne Morena, pero porque desde 2014 se viene dando este crecimiento electoral del partido al que pertenece el presidente de la República, o que más bien funda y a veces es más grande que la misma institución, pues inicia una tercera etapa que precisamente era el tema de debate. La del 97 al 2018, todo mundo, y la asumimos en el texto que los invito a leer y abierto a los comentarios, a las críticas, es que lo conocemos como el comúnmente periodo del régimen de la transición política, ¿no? Que obviamente se identifica con estos tres grandes partidos tradicionales, PRI, PAN, PRD, y que de alguna forma pues se explica pues toda una dinámica y una etapa en la historia política, en la historia del sistema político mexicano. De 2018 a la fecha, entramos como esta etapa de reajuste en la que precisamente es un tanto de índole conceptual, porque precisamente como, es un valor realmente que tratar de escapar un tanto a la coyuntura, a la inmediatez, pero también eso nos dice que hay que saber leer con exactitud los ritmos y los tiempos de la política y los tiempos y el peso de la historia, porque en un primer acercamiento, y les decía, les voy a trazar a grandes rasgos el contenido del texto para que al final, después de que se publica el texto, queden como más inquietudes para seguir reflexionando precisamente a la gran pregunta que era esa que motivó la obra colectiva de si hay o no un cambio de régimen político. Es precisamente que el debate se termina con las categorías de la ciencia política clásica, de si había un sistema de partido dominante, o no, si había un partido dominante o no en el sistema de partidos, ¿no? Entonces, eso era lo importante de la obra, con una cuestión un tanto más de divulgación, de un ensayo académico, pero precisamente que aborde una situación presente que es producto del pasado, sin ser futurólogos, con plantear posibles escenarios o grandes tendencias, ¿no? En ese sentido, la idea de reconfiguración nos lleva a la metáfora del desplazamiento, del movimiento al interior del sistema de partidos, y en una historia de mayor data, de mayor larga duración, como bien lo señalaba Javier, pues uno desde que está estudiando ciencia política en estos términos, siempre he escuchado la palabra crisis de los partidos políticos, ¿no? Entonces, yo no sé hasta qué punto más bien sería la discusión orden y cambio, o cambio y orden, porque precisamente, y en qué sentido la crisis de los partidos ahora del siglo XXI, como dicen otros autores, ya es precisamente la crisis de la democracia misma, ya no tanto de los propios partidos políticos, porque en ciertos momentos se aceptaba que la existencia de los partidos políticos con el nacimiento de la democracia representativa, pues eran un mal necesario, tenía una particularidad de ser funcional al sistema, había una explicación sociológica, pero de un tiempo para acá, pues nos encontramos con una etapa que no solamente es de México, sino es global, de la emergencia de autocracias, del populismo, de la necesidad de la ciencia política de tipologizar y precisar los que llaman regímenes híbridos, de lo que si son o no hay autoritarismos competitivos y electorales, de la erosión de la democracia, de esta idea también de si la democracia es resiliente, es decir, esa capacidad de ser fuerte y de responder al entorno ante estas amenazas. Entonces, todo esto se convierte pues en un momento en el que precisamente agradecer la invitación del doctor Godofredo, porque nos obliga pues con ciertos cartabones teóricos y metodológicos de tratar de encontrar esta crisis que al decir de muchos autores en la temática de los partidos, es más es ahora sí estructural de la misma democracia
en su interior y no solamente de la cuestión de la representatividad, porque para muchos autores lo que impera y está es la desconfianza totalmente hacia los partidos y hacia los políticos, ¿no? Pero ya entrando un poco de lleno al trabajo, les comentaba que en esta idea de rescatar pues la teoría clásica, como ustedes saben, y que nos escuchan en el mundo virtual, hay tres formas de estudiar los partidos en términos generales, ¿no? Una parte es como instituciones, otra como una visión sistémica, otras como organizaciones, y por lo tanto era tener en cuenta estos elementos bases, porque si siguen siendo clásicos contemporáneos, la importancia de una teoría consiste en que puede explicar algo y si no explica algo, pues entonces no se estaría haciendo o aspirando a hacer ciencia social. Entonces era retomarlos para en esas cartabones tratar de ver estas situaciones un tanto contradictorias en las que un elemento muy, muy claro es que hay un sistema político en transformación. Eso es innegable, entonces toca a la comunidad académica identificar en qué grado, en qué sentido, hacia dónde, y entonces desde una perspectiva de agencia, de estructuras, hacia dónde y cómo se desplazan estas fuerzas políticas en un espacio social, ¿no? En este sentido de redefinición, y les decíamos que, por ejemplo, desde la mirada nacional, se pueden matizar algunas observaciones de que si es un tsunami, que como bien lo señalaba también Javier, desde el punto de vista regional hay diques, hay enclaves, hay lógicas de partidos regionales, bueno, uno que es de Jalisco le queda muy claro, cuando uno estudia Jalisco, ver que Movimiento Ciudadano es lo que es a nivel nacional, no es gratuito, es un proceso desde por lo menos quienes estudiamos el sistema político local desde 2012, 2014 y previamente 2008. Y entonces se va dando estos procesos en los que precisamente en esta idea que el texto se queda a lo mejor yo le traté de precisar de que no era una argucia narrativa, o sea, obviamente en los cartabones de la teoría clásica se mencionaba si estábamos en ese momento, porque era la idea más fuerte en el 2021, y a partir de los resultados del 2018, si iba a establecer un sistema de partido dominante, pues la respuesta con base en el principal teórico de los partidos, que era Sartori, pues que no, que necesitábamos 2 o 3 procesos más para ver si había un sistema de partido predominante. A lo cual, como ustedes ven, las coyunturas nos dicen que a lo mejor pues lo que tenemos es un partido dominante o mayoritario en el sistema de partidos. Por eso les decía que parece una argucia narrativa, pero es como tratando de matizar algunas de estas ideas, ¿no? Pero lo más importante, a partir de lo que queda, de lo que queda en el tintero, ya para ir concluyendo y cerrando esta primera intervención, es yo creo que uno de los grandes problemas de cómo ir poniendo esto que está surgiendo en la coyuntura, en el acontecer, es una parte muy importante de la literatura sobre partidos políticos, tiene que ver con la aspiración completa o no de institucionalización. Cuando en Morena lo que vemos, por un lado, esto es tener un líder máximo, con estas características que ya nos señalaron previamente, con carisma, pragmático, pero que corresponde pues a una cultura priista de la década de los 70, pero también tenemos a una amalgama de un partido cuya experiencia la hemos tenido en el perredismo y esta existencia de grupos, facciones y tribus en los cuales pues pareciera ser que el escenario es que Morena no se va a institucionalizar, si hacemos caso pues a la historia, ¿no? Y a la experiencia incluso en que también Andrés Manuel ha tenido como dirigente del Partido de la Revolución Democrática, es como un posible escenario, a lo mejor el más probable. Y si a eso le atribuimos que no le gustan las reglas, los procedimientos, entonces lo que se está conformando a nivel de ya digamos de esta visión en la que estamos en una expectativa muy amplia, es que la oposición también al mismo tiempo juega en esta lógica de grandes bloques en el que se aglutina para estar en contra del enemigo común. La idea al final, creo que con esto cierro,
es que en estas discusiones del régimen político, aunque es importante el sistema de partidos, el elemento central no es precisamente el sistema de partidos en sí, sino estos elementos coyunturales, informales, de prácticas, que precisamente están cuestionando algún avance, aunque se tenía de manera tenue, en que se estaba construyendo una institucionalidad más o menos sólida, y que por lo tanto categorías como desinstitucionalización, realineamiento, cartelización, esta idea también de lo que hay incluso con claridad, lo salió hoy en la prensa, que la partidocracia se opone a que en el asunto pues de limitar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de vigilar pues, su vida interna, pues entonces nos coloca en que en algo los sujetos y los actores políticos se ponen de acuerdo en lo esencial, que es defender sus intereses, ¿no? Y entonces esta es la travesía de establecer estos grandes momentos históricos, estos temas de debate de índole conceptual, y este elemento también de precisar en qué grado, en qué temática, en qué áreas realmente de políticas públicas, de gobierno o de elementos del régimen político en estructuras de autoridad, reglas de juego y la comunidad política en términos de Morlino, existe o no este cambio de régimen político como lo planteaba, ¿no? Entonces yo con esto concluyo agradeciendo la amabilidad de su escucha, y quedo atento a las preguntas o las inquietudes que nos quieran plantear el público. Muchas gracias, doctor Alberto Arellano. Interesante la visión, sobre todo porque, bueno, pues estamos en una tercera alternancia que también forma parte de esta línea de tiempo que bien nos comenta. Agradecemos mucho su participación. Ahora le damos la bienvenida al doctor Juan Reyes del Campillo, quien es el siguiente ponente de la UAM Xochimilco con la ponencia El nuevo sistema de partidos. Adelante, doctor. Muchas gracias, Laura. Agradezco también a Godofredo, y la verdad me da muchísimo gusto poder compartir esta mesa, pues al menos con dos colegas, ¿no? Ahora colegas que fueron mis alumnos, y la verdad es que los he visto crecer académicamente de una manera maravillosa, y de entrada los felicito. Alberto lo conozco por lo que ha publicado, sobre todo en este libro de la 4T que coordinó Godofredo Vidal. Bien, dicho esto, yo plantearía, bueno, que mi visión sobre el sistema de partidos, yo voy a hablar del sistema de partidos, no trataré de no hacer tanta referencia a los partidos como acaban de hacer mis colegas, desde la perspectiva sistémica, desde luego, ¿no? Se habla mucho, pues, hay muchos conceptos, y aquí recupero un poco lo que decía Alberto Arellano. Hay muchas categorías que para mí se vuelven dudosas, ¿no? Yo creo y que está bien, hay que ponerlas en duda en este momento. No nos sirven tan fácilmente, hay que ser muy estrictos con las categorías, y me parece que eso es muy bueno. Ahora, también hay algo que a mí me llama mucho la atención. Por ejemplo, muchos colegas también, académicos connotados y conocidos, se están refiriendo mucho a la erosión democrática. Y bueno, uno de sus argumentos para ello es decir que ha habido una disminución del pluralismo o del pluripartidismo en México. ¿Y esto por qué? Porque dicen, con lo cual no estoy de acuerdo, que el conformarse un par de coaliciones, de grandes coaliciones, pues se disminuyen las alternativas para los electores. Bueno, me parece que es una cuestión que hay que discutir, que hay que profundizar. Desde luego, hay otras más, pero no estaría en la idea de entrarle. Lo cierto, todos lo sabemos, tal vez sea un lugar común decir que con la elección del 18, el sistema de partidos mexicano que surgió de la transición se colapsó, ¿no? Bueno, efectivamente es un lugar común en este momento, pero yo creo que ese tripartidismo que se forjó desde 1994 y digamos todo el periodo de la transición, de alguna manera tenía, si bien un formato
pluripartidista, ¿no? Su mecánica era básicamente lo que yo llamo un bipartidismo segmentado. Sabemos que en unas partes del país la oposición, ¿no? o la disputa se daba entre el PRI y el PAN, y en otras partes del país se daba entre el PRI y el PRD. Bueno, creo que lo que pasa en el 18 es que esta mecánica o estas dinámicas del sistema de partidos se agota, se acaba. Y lo que encontramos hoy, ¿no? Es fundamentalmente, si bien un sistema pluripartidista, ¿no? Encontramos una mecánica o una dinámica de carácter bipolar, ¿no? O sea, y esto es, de alguna manera, son las coaliciones, ¿no? Coaliciones que están en el escenario político y que de alguna manera, pues, estamos observando que la competencia se está configurando alrededor de estas dos coaliciones, o de estas dos grandes coaliciones electorales, ¿no? Y desde luego, pues estamos observando intensas relaciones de competencia y cooperación, ¿no? Vinculadas con estos dos polos de la competencia electoral en México. Ahora, desde luego, creo yo que hay que seguirle la ruta a las coaliciones, ¿no? Ya decía Juan Pablo, uno de los puntos a seguir son las coaliciones, y yo creo que ese es un punto claro a seguir. Sobre todo, tratar de encontrar, ¿no? Y esto, una gran posibilidad es, por ejemplo, la del Estado de México. Perdón por estar queriéndome llamar y no voy a poder contestar. No sería en donde tengo el teléfono, pero bueno. No me preocupo porque luego son los bancos los que le andan molestando a uno. Pues, bueno, gracias, perdón. Decía Juan Pablo, por ahí dice, uno de los elementos que hay que seguir son estas coaliciones. Y yo digo, ok, me parece que ese es un punto que a mí me interesa muchísimo analizar. Sobre todo en tratar de ver qué tan integradas están, ¿no? Tenemos una coalición, decimos la coalición oficial, que en realidad podemos llamarla la coalición de la 4T. Y por otro lado, la oposición, ¿no? Que con esto que han dado en llamar Va por México. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos medir la cohesión o la dispersión de estas coaliciones? Y eso es algo que hay que seguir, qué tan cohesionadas están. Miren, el año pasado en las elecciones de gobernador, 6 que hubo, en donde los que ganaron lo hicieron con coaliciones perfectamente sólidas. Y muchas veces los que perdieron fue porque no lograron tener una coalición, ¿no? El caso de Oaxaca o Quintana Roo, en donde gana la 4T, ¿no? Los otros partidos estaban totalmente divididos, separados, ¿no? Y claro, cuando yo digo lo que estamos observando es una dinámica bipolar, ¿no? Esto no quiere decir que haya agotado el bipartidismo, el pluripartidismo, perdón, ¿no? El pluripartidismo está totalmente presente y yo creo que muchas veces las coaliciones cobijan a este pluripartidismo, que existan. Y claro, va a haber diferencias dentro de las coaliciones, por supuesto que las va a haber y las tiene que haber, ¿no? Pero bueno, esa es parte, digamos, de lo que cotidianamente vamos a estar observando, ¿no? Entre una elección y otra, ¿no? Porque hay lugares en donde los partidos históricamente estuvieron confrontados, ¿no? Y por eso vamos a observar que muchas veces, pues, Va por México no alcanza a tener una fortaleza o una cohesión, porque hay una ruptura histórica en ciertos territorios, en ciertos escenarios, entre el PRI y el PAN, ¿no? Y esto es algo que debemos entender y que no va a ser fácilmente superado, ¿no? O sea, esto desde luego tiene que llevar tiempo, ¿no? Ahora, cierto, creo yo que seguirle mucho a la lógica que se da, por ejemplo, en el Estado de México, ¿no? Ahí me parece a mí que es donde más se van a confrontar, ¿no? Estas dos coaliciones. Siempre se ha dicho que el Estado de México es como un laboratorio. Eso dicen. Realmente, pues es un laboratorio, pero para bien o para mal, ¿no? A lo mejor
hay que sacarle las cosas de provecho, pero hay que tomar también en cuenta las experiencias fallidas. Pues entonces, bueno, yo lo que creo es que efectivamente estamos en la conformación de un sistema bipolar y sobre todo tener clara que la vieja competencia, digamos, de carácter triangular ha desaparecido en México, ¿no? Y esto es algo que me parece importante para entender la confrontación y para entender por qué se está dando esta disputa de carácter bipolar, ¿no? Sartori lo decía de una forma muy sencilla: el formato es uno, pero la mecánica es otra, ¿no? O sea, yo sí recupero, ¿no? Me parece importantísimo recuperar esta idea de Sartori, ¿no? Yo la recupero desde luego, tratando de decir que el formato, insisto, es un formato pluripartidista. Tenemos a los 7 grandes partidos, o no grandes, pues unos, ya no sabemos los tamaños, ¿no? Uno más grande, unos medianos, unos chiquitos, pero no tan chiquitos, en fin, ¿no? Pero hay una nueva conformación en el sistema de partidos, una presencia distinta de los partidos políticos. Hoy, por ejemplo, pues si bien Morena es el gran partido, después del PRI y el PAN, ¿no? El que sigue de tamaño es el Movimiento Ciudadano, ¿no? Y después viene el PRD, el Partido del Trabajo y tal vez el Verde, que están en cierto momento a punto de perder su registro. No sabemos si lo van a mantener. Ellos están jugándose elección tras elección su registro electoral, ¿no? El PRD, insisto, el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Y bueno, entonces, yo lo que quisiera también un poco es recomendar este texto del que estamos partiendo todos, este libro, ¿no? De la 4T y el régimen político. Yo creo que es un libro muy interesante, muy actual, ¿no? Muy importante, y bueno, creo que se puede conseguir en edición digital, pero en el cual yo al menos lo que hago es una especie de historia del camino de la transición, ¿no? Y cómo fue el sistema de partidos de la transición. Y bueno, un poco para terminar en términos, digamos, más sistemáticos, me parece muy importante señalar, para decir y definir el carácter del sistema de partidos en el caso de cualquier país, es necesario que pasen varias elecciones, no porque, bueno, a muchos autores les ha dado por decir que hay, ¿no? Cuando hablan de cambios electorales, ¿no? Entonces, quieren un poco entrarle explicándose las cosas a partir del realineamiento, un realineamiento electoral. Pero y así, pues, otras categorías que se están utilizando mucho hoy en día es, por ejemplo, la idea del populismo, ¿no? Y lamentablemente, cuando los autores se enmarcan en una de las 2 o 3 posiciones que hay, ya nadie los saca de ahí, ¿no? Y esto es terrible porque pareciera de repente que es muy difícil discutir con ellos, ¿no? Si alguien considera que el populismo es, por ejemplo, una agresión a la democracia, se vuelve imposible discutir con él, ¿no? Si alguien dice, no, el populismo es una manera de llamar la atención sobre la crisis de la democracia, bueno, pues también sí, se puede terminar siendo una discusión imposible, ¿no? Entonces, bueno, creo que entonces, ¿no? Esto es lo que estamos observando. Decía yo, en las coaliciones de carácter bipolar o confrontaciones bipolares que estamos viendo, que no solo es en México, ¿no? Yo creo que hay ejemplos muy claros de lo que estamos viendo en España, por ejemplo, ¿no? O hemos visto en Uruguay. En España, la gran competencia durante 2 o 3 décadas se dio entre el Partido Obrero Socialista Español y el Partido Popular, ¿no? Hoy ninguno de estos 2 partidos
tiene capacidad para ganar y ser mayoría en el Congreso en España. Requieren, ¿no?, de otros partidos hoy en día más o menos pequeños, pero muy significativos en la vida política española. O sea, el hecho de Podemos, el hecho de Vox, que están presentes en la vida política, diferentes ya, ¿sí?, que los otros dos grandes partidos, ¿no?, deja entrever, ¿no?, que hay espacios políticos para muchas fuerzas políticas. Y lo mismo pasa en Uruguay, ¿no?, en donde vemos al Partido Colorado y al Partido Nacional, ¿no?, unidos, ¿no?, enfrentándose al Frente Amplio, ¿no?, como gran coalición, que el Frente Amplio también es una gran coalición, ¿no? Y así, insisto, estaríamos viendo que en todos los países, ¿no?, en la mayoría de los países, yo incluiría Alemania, Francia, Italia, estamos viendo esta situación de grandes coaliciones, pero en una confrontación bipolar, ¿no? Y con eso, insisto, pues, o más bien, dejaría, digamos, aquí las cosas para poder entrar a otro nivel de discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Juan Reyes del Campillo. Interesante porque precisamente pues aquí la evolución ha sido partido hegemónico, gobierno dividido y ahora gobierno por coaliciones, y precisamente las coaliciones como estrategia electoral pues parece ser, no, como bien comenta, no solamente una realidad mexicana, sino latinoamericana también, sudamericana particularmente, donde Argentina y Chile también funcionan bajo ese esquema, ¿no? Pero bueno, pasamos a la siguiente intervención, la intervención de epílogo del doctor Godofredo Vidal de la Rosa, también docente de la UAM Xochimilco, con la ponencia La 4T y el régimen político, el epílogo de la discusión. Adelante, doctor. Muchas gracias, Laura. Saludos a todos. Bueno, mi participación es breve y muy corta. Primero, publicidad. El libro está a la venta, el libro La 4T y el régimen político está a la venta en las principales librerías, Sótano, Gandhi, etcétera. Y también lo pueden encontrar en versión digital en la página de publicaciones de la División de Ciencias Sociales de la UAM Xochimilco. Y lo vamos a poner también la liga en Facebook para quien quiera descargarlo. La segunda es, bueno, yo no soy un experto en partidos políticos. Yo soy de la mayoría que piensa que los partidos políticos y los sistemas de partidos son un mal necesario de toda democracia, que no hay forma de quitárselos de encima, que es parte inherente de la democracia competitiva, pero que al final de cuentas son un mal. ¿Por qué un mal? Porque básicamente los partidos políticos son eso, son partidos, son clubes de poder, son maquinarias políticas. Y no necesariamente expresan las preferencias ciudadanas. Es el viejo problema de la representación. Y aquí sí me llama la atención, bueno, ¿qué ha pasado con la representación en México? ¿Es el sistema de partidos políticos representativo en un sentido satisfactorio, ya no en un sentido literal, numérico, total, sino satisfactorio de las preferencias ciudadanas? Bueno, es una cuestión abierta todavía. Yo creo que ha habido dos grandes transformaciones, no en el régimen, como bien lo dijo Rosiles, sino en el sistema de partidos en 94, que se instauró lo que Reyes es el tripartidismo, yo le llamo tripartidismo de facto en el régimen político mexicano, y que dura hasta 2018. En 2018 no colapsan los partidos, colapsa el sistema de partidos por una transferencia de votos masiva hacia un partido emergente, algo novedoso y muy del siglo XXI, bueno, muy de la época moderna, pero en el siglo XXI es muy característico. Los partidos emergentes, no antisistema, porque son parte del sistema, pero sí anti-instituciones, que es el caso de Morena. Esos son momentos críticos en los cambios de partidos, que me parecen muy interesantes. Las discusiones han mantenido la pregunta de si Morena es un partido autosustentable y en qué términos.
en términos de coaliciones efectivas, en términos de traspapelar cuotas de poder entre élites políticas, en términos de mantener su activismo durante y más allá de el capital carismático del presidente. Todas son preguntas abiertas, no las sabemos. Lo que sabemos es que tenemos un nuevo sistema de partidos abierto. Yo coincido, no ha cerrado. Reyes dice, vamos hacia un bipartidismo de facto. ¿Ok? Y la representación, ¿cómo la afecta? Es un tema, en cierto sentido, descuidado en la ciencia política mexicana. Miren, hablamos mucho de las grandes transformaciones en los procesos electorales, bueno, en los partidos, pero la abstención se ha mantenido en un promedio del 40%. En 2006, la abstención fue más del 40%. En 2012, aquí tengo los datos, en 2012 fue el 41, fue el 45. En 2006 fue el 36.58. 2006, tan competida, tan crítica, tan crispante esa elección. Bueno, casi 4 de 10 potenciales electores no fueron a las urnas. Y en 2022, en 2018, donde hablamos de la gran transformación, hay una abstención del 36.58%, casi 37%. Es decir, hay un vacío enorme de representación en el sistema de partidos y en los partidos. Y eso es una cuestión que a mí me parece que no se ha abordado suficiente y que pues ameritaría, yo creo, que nuevos coloquios, nuevos libros y un montón de investigación más. ¿Dónde está ese vacío? ¿Cómo explicamos esta fractura entre el votante, el ciudadano, el derecho a votar, y lo que los partidos, lo que esas maquinarias de poder ofrecen? Bueno, eso es rápidamente una serie de comentarios de un no especialista en el tema, ¿no? De un definitivamente novato y no especialista en el tema, pero quisiera dejarlo ahí por el momento. Bueno, y agradecer a todos los colaboradores, que fueron 16, para elaborar 15 ensayos, que a mí me parecen todos de muy alto nivel, que colaboraron en el libro. La 4T y el régimen político. Realmente fue una convocatoria espontánea que recibió una respuesta espontánea y de gran calidad, de gente súper profesionista, súper profesional, súper comprometida con su profesión, con su disciplina. Y yo creo que, bueno, que el aplauso es de ellos y que pues hay que seguir trabajando en esto. Agradezco muchísimo a la doctora Laura Valencia, coordinadora del doctorado en Ciencias Sociales de la UAM Xochimilco, por su apoyo valiosísimo en este hecho. Y espero que podamos volver a realizar eventos de este tipo con su patrocinio y anfitrionía. Eso es todo y gracias. Muchas gracias, doctor Godofredo Vidal. Interesante también lo que comenta sobre el apartado de la representación política. Definitivamente el cambio no solamente es de los partidos, sino también de los votantes. Entonces, habría que explorar esa otra línea. Bueno, pues agradecemos mucho la intervención de los ponentes y abrimos aquí la discusión al público que nos sigue por Facebook Live con sus preguntas y las respuestas pues serán en el orden de intervención. Ricardo, ¿tendremos preguntas, por favor? Claro, doctora. Tenemos diferentes comentarios en el Facebook Live en donde agradecen sus intervenciones. Por ejemplo, Joan Osornio nos menciona: muy interesante los planteamientos que se vierten. Saludos a quienes participan, enriquecen el análisis político. Tenemos dos preguntas para el doctor Rosiles, en la cual indica lo siguiente: ¿cuáles son las diferencias entre el análisis multinivel o multiámbito municipal, estatal y federal respecto al análisis multiterritorio? Asimismo, hay otra pregunta adicional. ¿Podría pensarse al multiterritorio como una región?
y a partir de esa región diseñar el análisis? Asimismo, tenemos otra pregunta para el doctor Juan Pablo Navarrete. En sus postulados del partido activista, ¿qué peso tendrá en Morena cuando ya no se cuente con el liderazgo de Andrés Manuel? Esas son las preguntas que tenemos. Si puedes leer también los comentarios, de una vez yo creo que habría alguna reacción de parte de nuestros invitados. Claro que sí, leemos los comentarios. Eugenio Santillán Gutiérrez manda saludos desde Zamora, dice que muy importante los comentarios vertidos. Joan Osornio, muy interesante los planteamientos que se vierten. Y esos son los comentarios que tenemos. Ok, bueno, entonces, Javier, por favor, si quieres empezar. Sí, muchas gracias. Bueno, pues interesantes las dos preguntas. Yo creo que las puedo conceñir en una sola respuesta. Bueno, lo que yo estoy planteando, evidentemente no es una idea propia, sino que surge a partir de la revisión de otros textos que curiosamente no tienen que ver con ciencia política. Eso fue lo interesante, ¿no? En donde yo lo que veía, digamos, es, o sea, todo esto que estoy proponiendo, pues surge a partir de la realidad, hay que decirlo, ¿no? O sea, yo, pues, como ustedes lo saben, viví mucho tiempo, toda mi vida en Ciudad de México, ¿no? Y cuando me voy a Michoacán, pues uno empieza a ver una realidad muy distinta, ¿no? Y esa realidad ayuda a encontrar cosas que no observamos en Ciudad de México, con esta visión, pues con todo respeto, pues muy del centro, ¿no? Y entonces, lo que yo empiezo a observar es que el analizar, el dividir los territorios en municipio, estado y federación no es suficiente, sino que lo que necesitamos es entendernos de manera multiterritorial. Es decir, voy a poner un ejemplo. Imagínense ustedes la disputa de un municipio, un distrito local y un distrito federal. La disputa es muy diferente, ¿no? O sea, por ejemplo, si el PRI domina el municipio, pues va a querer para sí ese municipio, pero si el PRI sabe que en el distrito federal, por ejemplo, sus votos son insuficientes para ganar la diputación, lo que yo observé es que se negocia, ¿no? Entonces, lo que tenemos son estructuras que, y esto ya se puede ver empíricamente en los estados, o sea, y le pasó a Morena en 2018, o sea, el tsunami, digamos, que empezaron a hablar muchos analistas, se debió en la elección presidencial, pero si ustedes revisan la elección municipal, Morena solamente ganó el 17% de los municipios, ¿eh? O sea, no, el tsunami hubiera sido que ganara todo, los municipios, las gubernaturas y todo, pero eso no ocurre, o sea, entonces lo que yo observo es que hay negociaciones en los que se disputa el territorio de manera diferenciada. Por ejemplo, yo tengo casos en los que el PRI dice, yo me quedo con el municipio, pero apoyo a tu diputado federal del PAN sin ningún problema, ¿no? Entonces, no tiene que ver solamente con regiones, sino lo que hay que entender, me parece a mí, es que son territorios que se sobreponen a otros territorios, por ejemplo, el distrito local, el distrito federal, el municipio, la gubernatura. Entonces, cada uno de esos territorios se disputa de manera diferenciada. Y entonces eso complica mucho el análisis, pero nos permite entender mucho de lo que está pasando. O sea, ustedes tienen municipios en donde panistas apoyaron a priistas con tal de que esas estructuras priistas apoyaran, por ejemplo, la diputación local, la diputación federal, ¿no? Y, por ejemplo, hay casos en los que se nota claramente, si se disputa la gubernatura y se nota por la información que tienen los partidos que la va a ganar, por ejemplo, Morena, lo que hacen las estructuras es negociar territorios diferentes. Por ejemplo, está bien, apoyamos a Morena en la presidencial, pero no vamos a apoyar a Morena, por ejemplo, en la gubernatura o en la diputación local, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando uno revisa los datos, me parece que no solamente es decir que hay un voto cruzado, o sea, es una cosa mucho más compleja, pero eso requiere pues meterse justamente a los territorios, ¿no? Y para terminar, doy un ejemplo más, quizá más claro. En estos momentos, las corcholatas, las así llamadas corcholatas, están generando estructuras territoriales. Entonces, por ejemplo, en Michoacán, lo que está pasando es que la estructura de Ebrard no es fuerte, pero sí la de Augusto y la de Sheinbaum, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Que estas estructuras o este capital político que se genera al momento de la decisión, que para mí va a ser Sheinbaum, y es más, yo les puedo decir que la gente de Augusto en Michoacán lo sabe, sin embargo, sigue generando este capital político. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo les puedo asegurar, no diré el nombre, pero que en algunos municipios la candidatura va a ser para la estructura de Augusto, ¿no?
pero a cambio del apoyo a Sheinbaum, por ejemplo, en la presidencial. No sé si me explico, o sea, es una cosa complicada, compleja, ¿no? Y entonces es una cosa interesante que está costando mucho tiempo de entender, pero pues gracias a los colegas ahí, Juan Pablo, incluso Alberto, pues hemos dialogado un poco, cada uno pues con perspectivas distintas, pero me parece que sí ayuda mucho el meternos, digamos, a lo que pasa en los estados, ¿no? Y el entender que es mucho más complejo. Yo ahí sí que no coincido con mi maestro, Reyes del Campillo, de que vamos a dos polos, o sea, son dos polos por coaliciones, pero o sea, yo difiero también de los que hablan de la erosión. Yo veo mucha pluralidad. O sea, ellos me parece a mí que solo revisan el nivel nacional, pero si ellos fueran, por ejemplo, vayan a Michoacán, ¿no? O sea, hay municipios súper panistas, hay municipios súper priistas, y aunque no lo crean, hay municipios súper perredistas. Es más, hay municipios de Fuerza por México, ¿no? Entonces, me parece que hay que entender esas lógicas, esas dinámicas, y yo creo que, y ya para cerrar, que esta lógica multiterritorial, ¿no? Es decir, el entender que hay diferentes territorios que se pueden sobreponer y que funcionan con lógicas diferentes, aunque sean los mismos actores. ¿Por qué? Porque las preferencias son distintas, ¿no? O sea, si nosotros sabemos que nuestra fuerza no nos alcanza para la gubernatura, ¿qué hacen los liderazgos? Pues negocian por lo menos el municipio o la diputación local. O sea, la lógica me parece a mí que es muy clara, ¿no? Pero hay que ir revisando esos casos en particular y es lo que complica un poco el análisis, pero me parece que, pues bueno, ahí finalmente tendrá que estar la aportación de los politólogos, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Javier. Alberto, por favor. No, yo al contrario, muy agradecido. Solamente un comentario, precisamente en los diálogos que hemos tenido con Juan Javier y Juan Pablo, digo, a partir de la experiencia jalisciense, precisamente había un debate de que, por ejemplo, en materia metropolitana, que es otra cosa que yo trabajo, precisamente si la variable partidista pesaba o no pesaba. Y entonces, precisamente ya en las dinámicas y en las coyunturas, era precisamente señalar que generalmente habría que matizar, si es importante la lógica de los partidos políticos, la identificación, la disciplina partidaria, pero en muchas ocasiones lo que explica a un nivel meso y microterritorial son la lógica de los grupos y las facciones al interior de las fuerzas políticas. Entonces, yo al respecto tendría que decir que sí, hasta las mismas fuerzas, los actores y los electores saben ese rol, por decirlo así, de si la elección es presidencial, si la elección es subnacional o local, y entonces es lo que se dan en algunos territorios más que otros, la capacidad del voto diferenciado, cruzado, y al final lo que a veces se olvida por una mirada completamente nacional es que lo que existen en muchos casos son gobiernos yuxtapuestos, ¿no? Ese es el resultado precisamente de esas dinámicas territoriales que a veces se ignoran desde una mirada nacional. Solamente tendría que decir esto al respecto, ¿no? Muchas gracias, Alberto. Ricardo, no sé si haya otra pregunta u otras preguntas. Tenemos más comentarios. Si me permite, los mencionamos en este momento. Eugenio Santillán Gutiérrez nos escribe: en México, los partidos políticos y partidos políticos vueltos gobiernos o con representación en las cámaras y congresos locales, su prioridad debe ser el bienestar social y prosperidad del país. Felicidades por el foro. Luis Manuel Silva Romero nos escribe: excelente información. Enrique Jiménez Oliva nos escribe que gracias al doctor por la información vertida respecto a sus preguntas. Asimismo nos escribe que para esta última reflexión del doctor Vidal, puede ser que en el imaginario colectivo del partido político es igual al gobierno o por lo tanto como los rendimientos de los gobiernos, resultados de las políticas públicas es malo y por lo tanto no simpatiza con los partidos políticos. Esos son los comentarios que tenemos en Facebook. Ok, bueno, pues me gustaría cerrar con un último comentario de parte de ustedes. Si quieren, empezamos con Juan Pablo y luego Godofredo y luego Javier y Alberto, ¿no? Si quieren hacer un comentario final para concluir con esta sesión. Por favor, Juan Pablo. Bueno, creo que sí, me habían hecho una pregunta. Ah, ok. ¿Me repite la pregunta? No, ya tengo la respuesta y ahí me despido, ¿no? La Okay, pregunta era ¿qué peso tendrá AMLO cuando ya no esté en Morena, ¿no? Bueno, esa es la pregunta del millón. Siempre la
la hacen en los congresos y en las ponencias, pero más o menos también ya tengo articulada la respuesta, ¿no? Lo que vamos a ver eventualmente, si es que Morena gana la presidencia de la República, pues va a ser un escenario inédito, ¿no? Un escenario inédito donde va a estar conviviendo un expresidente. Si así pasara, bueno, digo si así pasara, por las encuestas que hemos visto durante todo el año, son consistentes, ¿no? Una amplia posibilidad de que esto ocurra, pero pues pasaría a una faceta informal, ¿no? De ahí las categorías de Duverger, del jefe aparente, del jefe real, creo que siguen siendo vigentes, ¿no? A 80 años de que ese libro se escribió por Duverger. Y qué tanta influencia informal tendrá, pues eso sí tenemos que esperar, ¿no? O sea, qué tanta cercanía o qué tanta lejanía podrá tener el expresidente, así, por así decirlo, y la nueva presidenta o el nuevo presidente, si es que así pasara por Morena, quien sea, pues tendríamos que esperar, ¿no? Lo que sí tenemos es que ese nuevo presidente o presidenta pues deberá construir su propio poder, ¿no? Es un poder grande, ¿no? Porque el próximo año, bueno, en este es probable que gane Estado de México, según las encuestas, pierda Coahuila, pero el próximo año, por lo menos de las 9 gubernaturas en disputa, Morena tiene preferencias para ganar en 6 de las 9. Es decir, acrecentarían 2 gubernaturas más que no tienen. Entonces llegarían a finales de 2024, bueno, en junio de 2024, con 22 de 32 gobernadores. Eso es el capital de negociación al que va a llegar el nuevo presidente o presidenta, con quienes tendrá que construir una nueva relación inédita, ¿no? Además del expresidente que queda, la relación con los gobernadores sí también es a fijar cómo construirá su poder con los propios gobernadores, ¿no? Ahí lo dejaría y muchas gracias por la invitación, un placer estar con todos ustedes. Muchas gracias, Juan Pablo. Discúlpame, es que se me cruzaban un poco los nombres, discúlpame. Doctor Godofredo Vidal, no sé si quiera dar alguna... Ya muy rápido, nuevamente agradecer. El futuro, la futurología, pues es cosa de brujos, pero sea quien sea la presidenta o el presidente de la República, sí va a tener que enfrentar un dilema que no es inédito en la historia de México. Un líder nato muy activo, el pronóstico es ese, y al mismo tiempo crear su propia base de poder, y eso va a ser muy interesante. Segundo, su propia base de poder es una cosa, que pueda gobernar 22 más, algún estado por ahí que se cuele con los partidos paraestatales, no significa que pueda gobernar fácilmente el resto del país. Estamos hablando de que Morena, en el mejor de los casos, gobierna, bueno, la mitad de los votantes a nivel federal. A nivel estatal es un poco más alto porque la densidad poblacional difiere. Y a nivel municipal está por debajo del 50% de la población gobernante. De hecho, en las elecciones de 2021, aunque Morena ganó, porque el sistema electoral es así, gana el que obtiene más votos y ganó también de representación proporcional, en número de votos obtuvo apenas 2 millones de votos más que la oposición, es decir, 19 millones contra 17 millones. Es una situación inestable, yo digo yo, en términos sistémicos. Detrás de la apariencia de una gran concentración de poder, hay aguas muy pantanosas en el gobierno de la República. La concentración de poder a nivel federal o incluso en los estados no significa que se tenga una clara política de gobernación, de arreglo de conflictos, de gobernanza social, no nada más de ganar elecciones en el país.
Entonces es un futuro, yo no digo que crítico, no, es un futuro extraño, es un futuro de una estabilidad fangosa, es una estabilidad poco productiva. Y eso me preocupa a mí mucho, ¿no? De las tendencias. Ahora, lo que sí me parece claro es que la estridencia tiene que acabar. Sea quien sea la próxima presidente, el próximo presidente, sea quien sean los próximos gobernadores, la estridencia tiene que acabar. Entonces, la capacidad de consenso depende mucho de las instituciones políticas y depende mucho de cierto equilibrio de poder en el sistema de partidos. Y eso me plantea de nuevo la vieja pregunta, si el sistema de partidos está respondiendo bien a lo que a mí me parece que es el elefante en la sala, la ciudadanía mexicana, la pluralidad enorme de la ciudadanía mexicana. Entonces yo sí veo las cosas no pesimistas, simplemente veo las cosas fangosas, nebulosas en el futuro de México. No veo una marcha triunfal de Morena, porque yo lo he puesto en una metáfora por ahí, muchas veces lo he dicho. Supongan un escenario en que el partido del presidente López Obrador gana las 32 gobernaturas. No es irreal. No va a pasar, pero no es irreal. Que gana 3,000 municipios. Supongo. Que gana 30 congresos locales. ¿Eso garantiza que puede gobernar? Es decir, ese desfase entre ganar elecciones y tener capacidades para gobernar me llama la atención. Detrás de, yo veo en el gobierno actual una gran concentración de poder. El presidente, el sistema presidencial, hiperpresidencialista en México, el presidente concentra capacidades legales y extralegales. Las extralegales son extraordinarias. ¿Ok? Pero hay un problema. Extralegales que le dan poder sobre una entidad que ha disminuido paulatinamente. El tamaño del Estado respecto a la economía ha disminuido. ¿Sí? Ni el 30%. ¿Sí? El 27% de los recursos del PIB son los que maneja el gobierno federal. ¿Sí? Este es lo más bajo del mundo. Ya ha disminuido en los últimos 30 años, producto de la reforma neoliberal, que por cierto el presidente se ha encargado sistémicamente de mantener viva. En términos de la complejidad, y esto es mucho más complicado, la heterogeneidad y la dinámica social, es una ciudad de 130 millones de habitantes que ya es adulta, promedio de edad es 27 años de edad, ya no son niños. Es una sociedad increíblemente compleja. No nada más regionalmente, en una misma calle lo pueden encontrar, y ya si recorren regiones y recorren barrios, encuentran una gran complejidad. Y es una gran complejidad que me pregunto si el sistema de representación partidista es capaz de asimilar. Yo tengo serias dudas. Entonces, mi visión del futuro es que el sistema, el régimen, pues, empiece a ser rebasado. Estoy de acuerdo con todos los que han dicho que realmente no hay un cambio de régimen, que es una revisión del régimen, que en algunos aspectos el viejo régimen desde el callismo, el viejo régimen desde el salinismo, ha sido reciclado y mantiene elementos constituyentes básicos funcionando. Yo estoy completamente seguro de eso, que la cuarta T no significó ningún cambio sustantivo del régimen, sino una intensificación de sus elementos. Yo creo que ese viejo régimen empieza a ser rebasado. Bueno, no empieza, es rebasado. Y eso plantea una cuestión
y no temo en decirlo, que un viejo político priista usó como bandera de lucha durante muchas décadas, que era la reforma del Estado. Decía, hay que hablar de una reforma del Estado, y eso lo decía en los años 80. Y terminó ahí en un archivo muerto todos los documentos de la reforma del Estado, de la discusión de la reforma del Estado. Y me pregunto si no es conveniente para las comunidades de expertos, de politólogos, sociólogos, políticos profesionales, ciudadanos informados, empezar a replantearnos no solamente la cuestión de descifrar el rompecabezas que significa la primera sorpresa de la 4T, que sin duda los 3 primeros años a todos nos trajo locos tratando de saber de qué se trataba. Ahora ya no, ahora que sabemos bastante, con bastante certeza de qué se trata. Plantearnos una pregunta un poquito más allá, que era común antes hacerse, no quedarse en la inmediatez de la política, sino volver otra vez al deber ser, al qué necesitamos como país, qué tipo de régimen político necesitamos como país. El sistema presidencialista, tal como lo conocemos, con sus distintas variantes, desde Calles, el echeverriato, el salinismo, el obradorismo, ¿dan para más? ¿O necesitamos reformar nuestra concepción de la división de poderes, de la federación y de, bueno, ese eslabón crítico que es el sistema de partidos y de representación política? Y son preguntas muy abiertas, no tengo la respuesta, aunque estoy seguro de que todos nosotros hemos trabajado y estamos pensando en ello. Y lo que necesitamos es un hilo unificador, un canal unificador que pueda reunir nuestras energías plurales hacia una pregunta: el futuro del Estado mexicano, el futuro del sistema político mexicano y el futuro del régimen político mexicano. Es decir, ¿cómo vamos a heredar este país a nuestros hijos? ¿Cómo un visitante del año 2050 va a ver este país en el año 2050, que no falta mucho, faltan 2 décadas, una generación? Esas son, digamos, las palabras con que quiero terminar, y pues, volver a agradecerle su colaboración y a esperar que tengamos la oportunidad de seguir colaborando muchas veces en el futuro próximo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Vidal. Javier, ¿alguna reflexión final? Sí, muy rápido. Pues yo nada más quisiera agradecer, os agradezco el espacio, tanto en el del libro como este espacio, ¿no? Que nos brindas, doctora, desde luego la UAM, pero pues también tú eres quien lo operacionaliza, digamos, ¿no? Muchas gracias, porque sí me parece que hacen falta espacios de estos, ¿no? O sea, a veces uno tiene otros espacios más como de coyuntura y pues bueno, así uno también me parece que es bueno estar ahí, ¿no? Pero agradezco mucho espacios como estos donde nos permiten tanta profundidad como lo que acaba de comentar, por ejemplo, Godofredo, ¿no? Sobre lo que habrá que seguramente seguir reflexionando y además espacios, insisto, el libro como este, pues donde nos permiten de manera plural, porque aquí algunos, bueno, a todos los considero amigos y amigas, pero justamente o sea, no estamos de acuerdo en todo, básicamente, ¿no? Entonces, me parece que hay que privilegiar esos espacios, ¿no? Y también, pues, porque, bueno, hay que decirlo, pues el doctorado de Ciencias Sociales es un doctorado, me parece a mí bastante reconocido, ¿no? Y que nos permite, pues, platicar con sus estudiantes. Yo les recomiendo, anímense a hacer categorías, ¿no? Porque cuando uno se plantea hacer categorías, pues recibe una andanada de críticas, lo cual está bastante bien, ¿no? Salir un poco de la comodidad, ¿no? De las categorías que ya otros clásicos y reconocidos hicieron. Desde luego hay que partir de ellos, ¿verdad? No los podemos quitar, pero me parece que se puede dar ese pasito a proponer cosas distintas, porque la realidad me parece que así lo demanda, ¿no? Entonces, yo los invitaría a quienes nos ven, particularmente a los estudiantes, pues que se animen a hacer este tipo de cosas, ¿no? Bueno, y pues muchas gracias otra vez. Gracias. Gracias, Javier. Alberto, ¿alguna reflexión final? Yo al contrario, yo muy agradecido por la invitación en particular del doctor Vidal, y obviamente estar con la comunidad del doctorado en Ciencias Sociales, y me sumaría pues a otro comentario aunado a lo que señala Javier
de animarse a los estudiantes a ser provocadores intelectualmente él lo señala con categorías. Siendo también doctor en ciencias sociales, a mayor pues diálogo interdisciplinario, precisamente porque a veces cuando aquí en tono de broma, cuando le digo a Javier y a Juan Pablo que a veces la ciencia política se reduce a nada más contar votos y partidos, digo ya, y eso va también una crítica pues precisamente a la gran pregunta que plantea y la reflexión que hace finalmente el doctor Godofredo Vidal de la Rosa, es decir, que volver a la parte del deber ser, a mirar y escapar a la coyuntura, porque sí, proceso tras proceso electoral es regresar a estos problemas. Lo importante, yo igual, en el momento de nuestra transición, no se ha abordado esta gran temática de lo que implicó en su momento la reforma del Estado, diversos ámbitos de política pública, señalaba, pero en esta coyuntura, y ya con esto cierro, que señalaba a partir de la misma historia del doctor Godofredo y de la pregunta que plantea el público y se le hicieron a Juan Pablo es, bueno, la pregunta que será en la coyuntura y quien gane es realmente si va a querer gobernar. Si va a querer gobernar va a implicar precisamente confrontar a Andrés Manuel López Obrador en una paradoja de un actor que independientemente de las filias y fobias que haya tenido, que le gusta acumular y tener el poder, pero no precisamente para gobernar a una sociedad compleja, heterogénea, tomar decisiones, asumir los costos en una cuestión que no solamente es también y va implícito a nuestra transición y nuestra política mexicana de preocupada mucha por obtener el poder, pero una vez obtenido el poder, pues ¿para qué? O sea, pues, es la otra cara de la moneda, ¿no? Que es precisamente por eso les decía que hay que emplear un poco la mirada y es cuando la cosa se hace más compleja porque las temáticas, los ámbitos en la toma de decisiones y en la política pública, boom, es compleja en ese aspecto, ¿no? Y muchísimas gracias por la invitación y un saludo para todos. Muchas gracias a todos los colegas que aquí participaron, por supuesto, al doctor Godofredo Vidal, quien pues fue parte fundamental no solamente del libro, sino impulsar esta discusión, al doctor Javier Rosiles, al doctor Juan Pablo Navarrete, al doctor Alberto Arellano y por supuesto al doctor Juan Reyes del Campillo, quienes participaron en el libro. Igual yo participé en el libro, pero en su conjunto creo que hubo muchos más pensamientos que también ahí se virtieron. Y bueno, pues yo tomo definitivamente pues esta invitación, insinuación de invitación a los próximos eventos. Yo creo que este es el primer paso para que como posgrado, como un posgrado de calidad, pues tomemos en cuenta los diferentes temas que existen, que hay, los temas emergentes que aquí se plantearon, ¿no? A nivel subnacional, a nivel regional, la interdisciplinariedad que están detrás de todas estas temáticas, bueno, pues aprovecharlas y yo creo que sin lugar a duda esta es una plataforma que podemos seguir utilizando para dar pauta a nuevas discusiones y estos temas emergentes que seguramente nuestros estudiantes pues están en las diferentes tesis que tienen, que son muchas y temas, yo digo siempre, no solamente nuevos, sino son mucho más complejos y que bueno, yo creo que estas dinámicas pueden ayudarlos también a encontrar esas unidades de análisis que nos proponía Javier, esas nuevas unidades de análisis que podemos estar explorando para las nuevas explicaciones y, ¿por qué no?, nuevas teorías, ¿no? En este caso. Y en verdad agradecerles mucho y estar al pendiente a la comunidad, por supuesto, a la comunidad universitaria que nos hizo el favor de acompañarnos, agradecerles e invitarlos a estar pendiente del Facebook Live del doctorado, se llama @doctorado CS UAMX, para que se conecten y, por supuesto, tendremos otros eventos que están relacionados y, por supuesto, pues invitarlos también a revisar nuestra página. Les agradezco mucho y estamos en comunicación. Muchas gracias.